Bueno, en las reflexiones que estamos haciendo sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos tratando de identificar o encontrar factores de nuestra identidad como hijos de Dios, como cristianos y como iglesia, es decir, corporalmente, pero también individualmente, la identidad. Y yo enfatizo mucho esto porque ustedes saben que muchas veces uno tiene ciertas teorías o convicciones doctrinales con respecto a la identidad, a lo que somos. Por ejemplo, decir yo soy cristiano, eso ya está hablando de la identidad. Yo soy cristiano, a veces decimos yo soy salvo. Entonces estamos hablando de la identidad, pero a veces esa es una convicción teórica. Es decir, la doctrina la tengo clara y hasta lo puedo explicar teóricamente, pero no necesariamente es una convicción que ha bajado al corazón. Cuando una convicción con respecto a la identidad baja al corazón y forma parte de nuestra esencia, de nuestro ser, entonces nos obliga, esa convicción nos obliga a comportarnos coherentemente con la convicción. Por eso la identidad está relacionada con las convicciones que tenemos de cualquier identidad, así sea una convicción equivocada, pero la persona actúa con base en la convicción que tiene de identidad. Así que estamos buscando esa identidad de iglesia en este libro de los Hechos, partiendo de esos elementos de identidad de que somos, claro, somos testigos de Jesucristo. Somos testigos de lo que Jesucristo hizo por el mundo, no solamente por nosotros, sino por el mundo entero. Y ese testimonio se basa en que el Señor nos entregó su Espíritu Santo para darnos poder para eso, para dar testimonio de lo que Él hizo por nosotros. Y en este estudio, en este análisis del libro de los Hechos, hemos llegado a esta etapa que se narra. Ustedes saben que el libro es una narración acerca de cómo se predicó el Evangelio en ese primer siglo, digamos, del Evangelio. Y estamos en la etapa del segundo viaje misionero de Pablo. Se conoce de esa forma porque él partió, como veíamos, con Silas, con Timoteo. Después en el camino lo encuentra y lo une a esta expedición, a este segundo viaje que es un poco más extenso que el primero. Recuerden que salimos de Antioquía, ¿cierto? Pablo salió de Antioquía, fue allí donde se separó de Bernabé, que tomó por otro rumbo, y él sale con Silas por tierra, digamos, hacia el norte, y empieza este viaje. Ahora, en estos capítulos, desde que comenzamos este viaje, hemos visto este recorrido que Pablo ha hecho, y en cada lugar donde va deteniéndose, entonces va sucediendo algo. Hemos ido leyendo episodios y cosas que suceden en cada ciudad donde llega. Pasó por Iconio, luego siguió su camino recuerden que allí fue donde nos narraba que no pudo seguir hacia donde quería porque el Espíritu se lo impidió, y más bien tiene una visión de un joven macedonio que le dice ven y ayúdanos. Así que él parte desde Troas hacia Macedonia y llegó hasta Filipos, que fue donde quedamos, digamos, en ese viaje hace 8 días. Fue allí donde incluso él fue encarcelado, en la cárcel de más adentro, recuerden ustedes, y donde experimentaron un milagro de liberación y todo esto. Allí quedaron. Entonces, hasta allí vamos en este viaje misionero. Hoy vamos a abordar esta etapa donde él pasa hasta Tesalónica. Tesalónica es una ciudad costera, allí en Macedonia, en Grecia, y es una ciudad que hoy en día incluso permanece con el mismo nombre. Algunos le llaman Tesalónica todavía, otros Salónica solamente, pero es la misma ciudad. Y tiene recuerdos, digamos, de este viaje de Pablo. Allí se mantiene, digamos que existe la iglesia cristiana. Básicamente después con la historia, pues tomó fuerza el cristianismo ortodoxo griego. Entonces la iglesia cristiana es allí la iglesia ortodoxa griega, pero es un lugar donde todavía se hace alusión a esta visita de Pablo como el fundador de la iglesia en Tesalónica. Y después de Tesalónica, vamos a mirar cómo sucedió, pero
hace este recorrido 80 kilómetros más para llegar a la ciudad de Berea. Estas dos ciudades son las que va a visitar en este trozo que vamos a leer en esta mañana: Tesalónica y Berea. Así que vamos a acercarnos y lo que vamos a hacer, y quiero ser más, digamos, elemental en este sentido, vamos a leer y yo quiero solamente subrayar unas frases clave. Esta historia es muy interesante. Me refiero a que a veces hay historias que uno dice, uy, aquí pasó algo espectacular. A veces como que simplemente dice que pasó de aquí, allá, y allá, y allá, y allá, y uno dice, pero aquí qué nuevo tiene esto. Entonces como que hay pedazos que no son tan emocionantes como otros, como hace 8 días que fue muy emocionante. Así que me dediqué solamente a subrayar frases clave que tienen algo que ver con nosotros hoy, ¿sí? Así que vamos a empezar, versículo 1 al 3. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿A quiénes? A los judíos. Siempre que se va a una sinagoga, ¿qué se va a encontrar? Pues judíos. Por eso dice la sinagoga de los judíos. Y él fue a ellos, era la costumbre que siempre tenía. Y dice, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, 3 semanas, ¿cierto? 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Un resumen muy cortico de lo que fue a hacer allá. Pero permítanme entonces subrayar estas frases. La primera, bueno, recuerden que Tesalónica queda allí en esa ciudad, en esa parte costera, digamos, de Grecia. Esta frase: declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Primera frase clave. Es decir, Pablo, y algo que me llama mucho la atención de este personaje es que ustedes conocen porque leímos juntos cuando él se encontró al Señor. Cuando él era perseguidor de la iglesia y se encontró al Señor y desde ahí cambió su vida totalmente. Ese es un testimonio impresionante de conversión. Más adelante vamos a ver que cuando a él lo intentan condenar o acusar, él utiliza el recuerdo de su testimonio para defenderse. Pero lo llamativo es que cuando llega a estas primeras ciudades, él no usa tanto el testimonio, sino que usa las escrituras. No es que no sea adecuado utilizar el testimonio, pero el énfasis aquí es que para él convencer, para él predicar, para él, dice, declarando y exponiendo, utilizaba las escrituras, un elemento clave. La otra frase que quiero destacar antes de mencionar eso es que lo que él intentaba convencer era que Jesús era el Cristo. Ese era el objetivo, convencer que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay que recordar entonces cuál es el público al que le está predicando, y durante 3 semanas, durante 3 sábados, permanece discutiendo con ellos. Personajes, ¿quiénes eran? Judíos. Como judíos, creían en Dios, predicaban o confesaban su fe al Dios de Israel, y tenían las escrituras del Antiguo Testamento como su base, la ley de Moisés. Así que tenían dominio de todas esas cosas. Pero, ¿cuál era el problema entonces? El problema era que no creían que ese hombre que habían clavado en la cruz era el Cristo. ¿Qué es el Cristo? La palabra Cristo la encontramos en la Biblia y la mencionamos muy a menudo, pero cuando usamos esa palabra estamos hablando en griego. Esa palabra es la traducción de una palabra hebrea que es Mesías. También la usamos, también la encontramos, también está en nuestro argot. Pero Mesías, cuando decimos Mesías, estamos hablando en hebreo. Ni Mesías ni Cristo es español.
¿Cómo se traduce esa palabra al español? La palabra en español es ungido. Ungido, esa es la traducción más exacta. Sino que ya nos acostumbramos a usar las palabras. Bueno, ¿qué era entonces el ungido? El Cristo para los judíos. Un ungido era una persona que había sido literalmente, como su palabra lo indica, untada de aceite y se usaba para declarar a alguien rey o con una misión en particular, un ungido de aceite. Y los profetas de Israel anunciaban que iba a venir un ungido de Dios, es decir, enviado directamente del cielo por Dios para ser el rey de Israel. Ellos estaban esperando al Cristo. Pero ¿qué tenían ellos en la cabeza? Un pueblo que venía de una historia de guerras, de exilios, de esclavitud, de diferentes etapas en la vida donde vivían confrontados con las naciones que les rodeaban, peleando, dominando en algunas etapas de la vida, pero siendo dominados por otras naciones en otras etapas, como el imperio asirio, babilónico, y ahora actualmente, en este momento, de hechos, por el imperio romano. Los israelitas, el pueblo judío, aquí en el imperio romano, tienen permiso de funcionar como religión. Ellos tienen un poder religioso fuerte, pero militarmente y culturalmente, el gobierno que los regía era el imperio romano. Así que estaban siendo dominados. Entonces, en esa situación, la expectativa que ellos tenían de un rey ungido que los profetas anunciaban, ¿qué podía haber en su cabeza? Esperamos a alguien que venga a liberarnos de esta esclavitud. La mentalidad de ellos era un Cristo, un Mesías político, social, que los liberara. Por eso en el capítulo 1 le preguntaron a Jesús: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? ¿Qué estaba en sus mentes? En la restauración del poder de ese pueblo de Israel, políticamente. Por eso cuando viene Jesús, humilde, nacido en un pesebre, predicando el amor y terminando clavado en una cruz, pues estaba muy lejos de ser lo que ellos esperaban del Mesías. ¿Qué es entonces lo que Pablo está haciendo en esta sinagoga? Tratando de convencerles que aquel Jesús que murió en la cruz era a lo que se referían los profetas del Antiguo Testamento. Era el Cristo. Era lo único que ellos tenían que dar, ese paso de creer que Jesús sí era el Mesías. ¿Y por qué no lo podían creer? Por una razón muy sencilla. Lo que ellos esperaban coincidía con lo que estaba acá, pero no coincidía con lo que estaba en la Escritura. Y eso explica por qué Pablo dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Es decir, utilizando las Escrituras para convencer, sus propias Escrituras. No eran unas Escrituras nuevas, no era una ideología nueva, no era una religión nueva. Por eso Pablo no tenía ningún problema en entrar en las sinagogas, él era judío. Él quería era que sus hermanos judíos entendieran que ya se había cumplido la promesa de venida del Cristo. Y eso es lo que él intentaba hacer. Y dice que ese Cristo, dice versículo 3, por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese. Eso era lo que no entraba por acá. ¿Cómo así que padecer si él viene a liberarnos? Pero las escrituras sí hablaban de su padecimiento, por eso él utiliza las profecías para mostrar que sí era a padecer. Claro, después dice, y que resucitase de los muertos. Eso era lo más extraño. Eso debería ser suficiente para decir sí es el Mesías. Se levantó de la tumba. Pero como ellos tenían la mente puesta en algo político y social, militar, no podían entenderlo. Pablo utiliza las escrituras para tratar de convencer que Jesús, al que yo os anuncio, dice, es el Cristo. Versículo 4. Y dice, algunos de ellos que creyeron. ¿Cuántos? Algunos. Algunos creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas.
y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Mujeres nobles se refiere a mujeres de clase, ¿no? Importantes, digamos, mujeres importantes. Eh, no nobles en el sentido que nosotros utilizamos como de buena gente, no, sino gente de clase. Algunos creyeron, no pocos, no pocas mujeres, algunos hombres, algunos creyeron. Ahí dice, y se juntaron con Pablo, uno dice, ¿se juntaron para qué? Lo que pasa es que estos textos resumen la historia, porque si nos contaran todos los días, pues no alcanzaría el libro para narrarlo. Pero recuerden ustedes que Pablo era un fabricante de tiendas. Él se sostenía mediante la fabricación de tiendas, de tal forma que él tenía que combinar su ministerio y sus misiones con fabricar tiendas. Entonces no sabemos cuánto tiempo pasaron allí y él tendría que estar trabajando y tenía gente que se juntó con él en su ministerio en este paso por Tesalónica. Pero sí dice que algunos creyeron. Pero el versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, ¿qué estamos viendo entonces? Que hubo una división en la sinagoga, ¿cierto? Hubo una división en la sinagoga, los que creyeron y los que no creyeron. Pues normal, ¿cierto? Solo que los que no creyeron, dice, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Bueno, Jasón era un judío creyente que seguramente había hospedado a Pablo y a Silas. Ellos estaban, digamos, quedándose en su casa y por eso lo mencionan aquí. Pero noten lo que hacen los que no creyeron. En primer lugar, aquí vemos que hay una división. Los que no creyeron, juntando la turba, alborotaron la ciudad. La frase que quiero destacar de esta porción es esta. Algunos de ellos creyeron y después dice, y los judíos que no creían. ¿Qué nos muestra esto? Siempre que se predica la palabra de Dios, hay quienes creen y quienes no creen. ¿Qué hicieron Pablo y Silas con los que no creían? Según el texto, con los que no creían. Nada, nada. El que no quiere creer, ninguna señal le sirve. El que no quiere, ni milagros, ni palabra, nada. El que no quiere creer, no cree. Y ellos sencillamente se dedicaban a los que creían. En cambio, los que no creían sí se dedicaron a hacer algo contra Pablo, que fue levantar una turba, levantar gente para alborotar la ciudad. Dice que asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Este de sacarlos al pueblo tiene que ver con que en esa ciudad, en ese entonces, se tenía, el pueblo tenía autoridad, una autoridad clásica de legislar. De tal forma que los casos se presentaban ante el pueblo. Así que procuraban llevarles a una reunión delante de todo el pueblo para que el pueblo tomara la decisión. ¿El pueblo? Pero primero alborotaron al pueblo. Qué interesante, ¿no? Esa costumbre de alborotar al pueblo y luego decir que es que el pueblo está diciendo, no nos la inventamos nosotros. No se la inventaron los políticos de hoy en día. Estos ya tenían esa costumbre. Primero lo alborotan con mentiras, ¿no? Porque dice que con algunos ociosos hombres malos. Me imagino que esos ociosos hombres malos utilizaban la inteligencia artificial, las redes sociales, las fake news para alborotar al pueblo. Debía existir algo de eso allá, ¿no? De voz en voz. Pero querían llevarlos a un juicio para que el pueblo pudiera expulsarlos o matarlos. Pero ellos primero se encargaron de alborotarlo. Luego dice que no los hallaron. Dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón, es decir, al dueño de la casa, porque no estaba Pablo.
Bueno, los discípulos vemos aquí que eran prudentes, digamos, tuvieron que hacer ciertas jugadas para evitar ser eh, llevados por estas turbas y por eso no los encontraron. Trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando, noten bien, gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Sí? Eso es lo que gritaban acá. ¿Sí? Acusándolos de alborotadores mediante el alboroto. Y los vemos aquí entonces procurando enjuiciar a Jasón porque no han podido tomar a los discípulos. Pero ¿qué es de qué lo acusan? En medio de los hombres malos y de la alborotar a la gente con mentiras, ¿qué es lo que dicen? Que están alborotando la ciudad y que contravienen los decretos de César. Claro, para poderse echar a favor al gobierno, entonces dicen que es contra César, que están. Ustedes saben que Pablo, todo lo que no les gustaba a los judíos tenía que ver con asuntos de religión, no tenía nada que ver con temas políticos. El tema siempre era Jesús es el Cristo, esa era la predicación, y eso ofendía a los judíos desde el punto de vista religioso. Pero para poder tener aliados en la política, entonces decían que ellos era contraviniendo los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, que hay otro rey, Jesús. Sin embargo, dice el versículo 8, que alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, no te vienen a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, los alborotaron. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pues seguramente no hubo mucha presión porque no estaba Pablo y Silas, pero además, según esto, Jasón y los que habían sido llevados tenían sus posibilidades para pagar la fianza, ¿cierto? Porque pudieron lograr la libertad. Frase de esta porción. ¿Qué era lo que los acusaban? Decían que hay otro rey, Jesús. En medio de las mentiras, en medio de las acusaciones de estar contraviniendo los decretos de César, en medio de los engaños contratando gente para que diera falsos testimonios, hubo una verdad que decían, que el rey es Jesús. Ellos no tuvieron ningún inconveniente con eso, porque Jesús había sido muy claro cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando está hablando de Jesús como el rey, no es que estaba moviéndole la butaca a César. Estaba hablando de un reino de Dios. Así que en eso estaban diciendo la verdad. Y creo que la iglesia de Jesucristo no puede dejar de decir esto. No hay otro rey. Claro, el mundo, así como en ese entonces veían a César como rey, seguramente hoy hay muchos reyes. Uno anda viendo, digamos, en las diferentes medios de comunicación, cuando se declara rey, ¿en dónde? En la farándula, en el arte, en el deporte, andan poniéndole coronas a diferentes personas y se declara el rey de cada cosa, ¿cierto? Desde el rey del fútbol o los reyes del fútbol que se andan poniendo una corona y en cada partido se cambian la corona, hasta el rey de la música popular o de la bachata bueno, todos tienen reyes, ¿cierto? Y a veces esos reyes convencen más. Estos eran judíos y como judíos creían en Dios y sin embargo ven a César que los tiene subyugados como su rey. Y viene Pablo a anunciarles al verdadero rey que dio su vida por ellos y que era el Mesías esperado y no, prefieren a César. ¿Cuántos hay que prefieren tantos tipos de reyes antes que a Dios? La iglesia tiene que seguir enseñando que el rey único y verdadero es Jesucristo. Versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Es decir, que vemos la tensión que tenían los hermanos
creyentes en proteger a Pablo y lo envían de noche para evitar ser visto, lo envían de noche para Berea. Entonces aquí llegamos a una nueva ciudad, la que estábamos señalando aquí, eh, una ciudad que queda 80 kilómetros eh, más al oeste, y dice que llegaron allá. Dice, y habiendo ellos llegado, entraron ¿a dónde? A la sinagoga de los judíos, como siempre. Pero miren el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Notan la diferencia entre Berea y Tesalónica? Aquí ni siquiera se hace referencia a los que no creyeron. Se supone que debió haber alguien que no creyó, ¿cierto? Pero aquí no se menciona. Aquí se menciona a los que creyeron, que fueron muchos, no pocos. Pero ¿por qué estos de Berea creyeron como en más cantidad o tal vez más fácilmente? ¿Por qué? Porque se dedicaron a escudriñar cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Noten bien, ¿cuáles cosas? Lo que estaba predicando este señor. Ellos no dijeron, si lo dice Pablo, es que así debe ser. No, ellos fueron a las escrituras a comprobar. ¿Cuánto nos enseña a nosotros esta experiencia en Berea? Hoy en día, algunas iglesias o institutos bíblicos, seminarios, le colocan el nombre de Berea precisamente haciendo alusión a que en Berea fue donde la gente, estos judíos nobles, en lugar de entrar de una vez a disputar con Pablo, lo que dijeron, bueno, miremos a ver si es cierto, miremos las escrituras. ¿Cuánto nos enseña eso? Qué importante es que el creyente no se limite a decir lo dijo el pastor, o el ungido, o el apóstol, o el anciano, o el teólogo, o el doctor. No, 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 no. Miremos a ver si es cierto. Mis hermanos, es muy importante que nos reunamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Muy importante. Además es parte de congregarnos. Pero quiero decirle que este tiempo no puede reemplazar su meditación personal en las escrituras. Qué bueno es que usted pueda salir de acá y empiece a mirar el texto bíblico y toda la Biblia para ver si lo que usted ha escuchado es cierto o no es cierto. Y no simplemente a ciegas acepte y le diga amén a todo lo que se escucha. Yo creo que es una práctica muy importante que se está estableciendo en esta iglesia que está naciendo, escudriñando cada día en las escrituras para ver si es cierto. La fe la ponemos en Dios. Creer lo hacemos con base en las escrituras. La fe no la colocamos en los hombres que saben o enseñan o que predican, sino que realmente lo hagan a través de la palabra de Dios. Versículo 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Cómo les parece esto? Como en Tesalónica creyeron masivamente, entonces estos judíos que no habían creído, pero en Tesalónica, se fueron 80 kilómetros a armar el alboroto también en Berea. Diría mi mamá, ni hacen ni dejan hacer. Ni hacen ni dejan hacer. Allá fueron también a alborotar. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Es decir, en Berea se quedaron Silas y Timoteo predicando y Pablo fue sacado hacia el mar. Versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron hasta Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es decir, la idea era que Pablo y Silas
Silas y Timoteo se quedaron unos días o un tiempo, no sabemos cuánto, pero que después se reunieran nuevamente con Pablo o que alcanzaran a Pablo, digamos, más adelante en este viaje. Pero tienen que evacuar, digamos, a Pablo por protección. La frase clave de esta porción es esta: también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Eso fue lo que los judíos que no creyeron en Tesalónica escucharon. Note que dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, ellos no escucharon que Pablo estaba haciendo un alboroto, ni que Pablo estaba organizando alguna revuelta contra el rey o contra César. No, escucharon que estaba aplicando la palabra de Dios. Pero los celos religiosos son tan poderosos que no pueden resistir que se enseñe verdaderamente la palabra de Dios. Eso era lo que Pablo estaba haciendo. Esa es la tarea que tiene la iglesia, independientemente de que algunos crean, otros no crean, pero sobre todo, independientemente de que haya algún grado de persecución o de odio hacia la palabra de Dios. Así que ellos salieron hacia Atenas. El viaje entonces termina aquí en el recorrido desde Berea hacia Atenas, donde lo dejan. Aquí queda la historia, digamos, en este versículo, en Atenas, y más adelante veremos qué sucede en Atenas. Pero allí queda el viaje por ahora de Pablo. Yo quisiera, entonces, con base en esta historia, aunque hemos visto varias frases muy contundentes de cada porción, quiero quedarme con una muy importante, ya que estamos haciéndolo cada 8 días, de dejar una frase de identidad para asimilarla, para ponerlo a nosotros. Y es esta: invitamos a creer, noten bien, invitamos a creer. Ese verbo es muy importante. La fe no se impone. No se utilizan manipulaciones o engaños o pequeñas mentirillas para lograr convencer. Uno de los problemas, tal vez afanes que tenemos como iglesia y como cristianos, es el afán porque la gente crea. Y empezando por la casa, por los hijos. Y queremos obligar a la gente a que crea una verdad de la palabra de Dios. Y a veces, digamos que honestamente, se apela a situaciones, a instrumentos, a métodos disuasivos, manipuladores, para obligar a que alguien crea. Y eso ha sido histórico. La iglesia no está para imponer la fe, ni para manipular, para lograr una conversión a la fuerza. Se usa la palabra de Dios y el que quiera creer, gracias a Dios. Pero el que no, dice aquí, invitamos a creer respetando a los que no creen. No es tarea de la iglesia ni del creyente que una persona tome una decisión por Cristo. Esa es una decisión absolutamente personal y respetable. Nuestra tarea es invitar, y siempre con las escrituras de por medio, para que la gente lo pueda comprobar. Miren, cuando nosotros predicamos un evangelio basado en la experiencia personal, es que yo vi, es que a mí me pasó, es que yo comprobé, es que yo me soñé, es que el Señor me dijo, y empezamos a utilizar experiencias personales, seguramente emocionan mucho, porque cuando alguien escucha un testimonio, que es que a mí se me apareció un ángel y me dijo esto o aquello, eso es impactante. Entonces es posible que logre mover emociones, pero nuestra tarea no es mover emociones, es generar convicciones, y para eso necesitamos la palabra de Dios. Pero no solamente que el predicador enseñe la palabra de Dios, sino que cada persona, como los bereanos, vayan a la casa y traten de estudiar por sí mismos la palabra de Dios. Te agradecemos, Señor, por el ejemplo de estos judíos de Berea, por el ejemplo de Pablo, de Silas, de todos estos instrumentos tuyos que utilizaste para que tu palabra y el evangelio de Jesucristo
se fuera extendiendo en estas regiones del comienzo de la iglesia cristiana. Y te pedimos que la iglesia de hoy pueda también mantenerse en la tarea encomendada. No nos dejes apartar de la verdad de tu palabra ni a izquierda ni a derecha, Señor. Guárdanos del afán por convencer, forzados por las ideas de rating, de abundancia, de números, que a veces, de crecimiento, que a veces desde la mentalidad secular, empresarial, a veces nos desvían. No nos dejes caer en tentación. Ayúdanos a mantenernos fiel a tu palabra, al mensaje de Jesucristo y al respeto por la voluntad de cada persona. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.